bienvenidos a un Pochoclo Crimi más. En esta semana les traigo una película de Netflix muy nuevita del año 2023 de la directora Patxi Amezcua, una directora española que siempre cuenta historias un poco policíacas, un poco negras, historias un poco raras, pero me parece que esta es una película muy bien hecha, muy bien realizada. Se llama Infiesto, que en 1 hora y 36 minutos nos cuenta una historia policíaca llevada a cabo en una zona rural de España. Soy María Gabriela Arias y estoy aquí gracias al Centro Argentino de Capacitación Forense ofreciéndoles una historia más para que sepan qué ver este fin de semana. La historia de Infiesto narra el caso donde intervienen el inspector Samuel García y la subinspectora Marta Castro, que están personificadas por Isaac Ferris e Iria del Río, muy bien personificadas me parece a mí. Tienen los dos una actuación excelente, muy correspondiente con sus papeles. Son grandes actores y llevan adelante gran parte de la historia, la hacen, me parece a mí, los dos, la construyen los dos. Se desarrolla en base tanto a la vida personal de ellos como investigadores y cómo ellos la llevan materialmente a su caso. Se trata de una película literalmente de pandemia, no de las que vimos durante la pandemia, que vimos muchísimas, unas buenas, unas malas. Ustedes verán que, sobre todo en la industria española, se crearon muchas películas de pandemia. Si ustedes ya vieron la trilogía del Bastán, que no sé si les gustó o no les gustó, me cuentan aquí abajo. A mí, en lo personal, la primera película de la trilogía del Bastán me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención, pero ya la segunda y la tercera fueron como que historia mítica celta que ya le fue como matando un poquito el misterio a la historia. Pero esta, en cambio, está centrada en la investigación de las escenas, en la investigación del crimen, en establecer la responsabilidad, que es lo que nos ocupa como crimis, buscar un responsable, buscar el modo, buscar la razón, cuáles fueron los móviles, y eso es lo que lleva Infiesto como trama. Esta película, como les decía, es una película literal de pandemia, ya que empieza en el día 1 de confinamiento en España. En la mayoría de nuestros países no se llevó a cabo tan a rajatabla, pero en otros países de Europa sí, que lo primero que se hizo fue poner, en este caso, oficiales de guardia civil en la calle que controlaban que nadie salga, que exista un verdadero confinamiento. Entonces, esta película marca su génesis en el día número 1 del confinamiento, en el que ya se da un tope de la pandemia y se prohíbe completamente la circulación. En ese momento, en una zona rural española, en medio de una plaza, aparece una muchacha con una bata blanca, que llevaba en su mano una serie de, un tipo de marioneta hecha como de raíces, como de plantas, y al ser abordada por la policía, por los dos agentes de guardia, que son los que siempre van a estar al principio de las escenas, se dan cuenta que ella no puede hablar y que lo único que hace es gritar porque está en shock. Esta muchacha es trasladada al hospital y descubren que se trata de Sayoa Blanco, una muchacha que estuvo perdida desde hace 3 meses y que incluso fue dada por muerta, excepto por su madre, que continuaba buscando. Como crimis, yo creo que esta parte desde el inicio les va a atrapar mucho, la parte en la que primero buscan identificar a Sayoa, ya que solamente la encuentran, como les cuento, con una bata blanca en medio de una plaza. Y también les va a gustar el momento en el que ella es ingresada en el hospital y empiezan a describir la lesionología de ella, el análisis que hacen de ella al momento del encuentro, ya que la encuentran con ciertas ataduras de manos y pies, y también a través de un análisis que va a ver muy bien explicado aquí, deciden que ella ha estado mucho tiempo alejada de la luz del sol. Sayoa supuestamente sale un 20 de diciembre en su bicicleta a dar una vuelta por la zona rural donde se lleva a cabo esta película, y en ese paseo aparece un personaje que se llama Ricardo Marquina, un mecánico muy agresivo, muy violento, dueño del taller más grande de la zona donde se lleva a cabo la película, quien resulta ser el padrastro de Sayoa. Y al analizar un poco la victimología de Sayoa, a ir atrás, a ver, como les comentaba en otro momento, un poco el análisis socioeconómico, la antropología social de la víctima, se dan cuenta que este Ricardo Marquina tiene un pasado un poco difícil con la mamá de Sayoa,
incluso con Sayo. Al explorar la zona, esa zona boscosa tan complicada que les pido que le pongan muchísima atención, aparece un personaje muy complicado que se llama el Mataperro. Eh, el personaje del Mataperro atrae mucho primero por sus características físicas y también porque reside en una casucha casi que abandonada, muy sucia, que abre una nueva línea de investigación dentro de esta historia, de lo que ya estábamos revisando acerca de Sayoa, ya que una muchacha que pasaba por el mismo sitio, por esta casucha abandonada, dice que dos personas trataron de meterla a fuerza dentro de un vehículo. Y a la par se presenta un informe de la situación física de Sayoa, se toman muestras, se hace todo el análisis lesionológico, como les decía, y se menciona que no existe ninguna muestra de ADN ni ningún intercambio, pero que se halla una mordida de perro en la pierna y está fruto de la huida, por supuesto, y en las uñas se hallan rastros, primero de arena y segundo de un componente que solamente se encuentra en lugares donde se almacenan barricas de vino. Les recomiendo mucho que se fijen en todas las escenas, en todos los lugares, en todo lo que ven. Hagan su trabajo como crimis, porque esta película, por eso se las traje, se presta muchísimo, muchísimo para eso, para que ustedes se fijen en todos los detalles, se fijen en todos los personajes, porque eso es lo que va dando forma a toda esta historia. Me parece que desde el principio les va a atrapar, me parece que desde el principio les va a llamar muchísimo la atención, porque enseguida en otra escena para su análisis van a ver cómo el Mataperro, que es encontrado en un accidente de vehículo frente a los guardias civiles, toma una escopeta de su vehículo y se suicida frente a todos los policías y frente a ambos detectives. Pueden ver también en un momento las fijaciones de las escenas que se realizan y el trabajo forense que se hace en cada uno. El levantamiento de los indicios. Asimismo, ustedes como crimis van a poder ver ciertos errores que ocurren dentro de esta película, sobre todo del trabajo de los detectives, y ustedes van a decir, pero lo echó a perder. Pero ese es su trabajo en esta película. Por ejemplo, van a ver qué pasa con unos guantes respecto de unas fotografías, sobre todo de parte de Marta, que es la detective. Así como también van a poder ver, y me parece muy importante este punto, por eso también les traje esta película, las dificultades, por ejemplo, para trabajar en determinados, porque no es lo mismo hacer un trabajo de una escena, por ejemplo, en un departamento, como hablábamos en el caso de los otros casos que yo les he contado, o, por ejemplo, trabajar como en esta película. Se da en áreas rurales con muchísima lluvia, con muchísimo lodo, son casuchas abandonadas que casi que se están desplomando, que están muy contaminadas con gases, contaminadas con metales, porque se trata también de un pueblo minero en el que se encuentra una mina y ustedes saben que eso significa muchas emanaciones, cambios en las aguas, cambios en la composición de la tierra e incluso en el estado físico de las personas. Entonces van a poder ver cómo no siempre nos va a tocar trabajar una casa en la que yo llego, encuentro el cuerpo, lo trabajo, aseguro la escena, recojo mis indicios, recojo mis maletines y me voy. En este caso, sí, se da un trabajo forense porque en España la policía científica cubre todos los espacios, pero pensemos en la dificultad, por ejemplo, de resguardar huellas de calzado, huellas de vehículo. En el caso de los lugares que están en destrucción y donde hay mucho lodo, fijación de huellas, toma de huellas o de muestras hemáticas, qué difícil, ¿no es cierto? Incluso para las policías científicas mucho, mucho más avanzadas. Aparece también dentro del desarrollo de la historia un personaje llamado el demonio. Muy peligroso, muy agresivo, una persona que todo el mundo conoce como una persona sin hogar que sobrevive dentro de Talleres Marquina, donde por cierto también trabaja, y se trata de una persona consumidora de muchas sustancias sin hogar que no es encontrada desde el principio en su sitio de habitación y por las características mismas de la descripción que se realiza, se lo toma como sospechoso. Van a ver también en un momento una sorpresa que tiene la película, que es un ataque hacia los detectives, que es una bomba de elaboración casera con un tanque de gas. Pónganle toda la atención del caso, cuéntenme cómo ven esa bomba de preparación casera.
Me gusta también cómo los detectives en un momento, que aunque es un poquito cliché, pero creo que todos hemos hecho eso, tal vez quienes tienen acceso a más recursos, quienes no tenemos acceso a más recursos, al elaborar nuestra línea de tiempo, por ejemplo, en un caso, utilizamos fotografías, utilizamos un pizarrón y estamos dando vueltas utilizando, por ejemplo, las fotografías que tenemos, utilizando una lupa con luz, viendo los máximos detalles. De todo eso se trata esta película. Todo ese trabajo lo van a poder ver, porque me parece que el trabajo que hacen los dos, tanto en oficina como en las escenas, es excelente. La experiencia del inspector es muy, muy amplia y le ayuda a mostrarle de forma más objetiva a la subinspectora lo que sucede. La parte un poco triste de esta película es que, como les dije, esto se lleva a cabo dentro del confinamiento. Pensemos que, a pesar de que nosotros somos crimen, a pesar de que está la policía, a pesar de que hay muchas personas trabajando de por medio en las escenas, cuando hubo la pandemia, todos teníamos a alguien detrás, o con COVID, o nosotros con COVID, o una preocupación familiar. De esto también se trata esta película y lo muestra, creo yo, muy, muy, muy claramente. Aparece también en algún momento una vieja ermita abandonada que se llama la Gruta del Ciervo, donde ustedes van a poder ver lo que les digo, la dificultad de trabajar ciertas escenas, donde en apariencia no vemos nada, no podemos recabar nada porque está en medio de un bosque, por ejemplo, hay muchas plantas, hay mucha agua, hay mucha lluvia, se dificulta mucho, muchísimo el trabajo y es entonces donde tenemos que hacer un trabajo combinado con lo criminológico, combinado con la criminología y la psicología, y debemos llevar el trabajo un poco más allá, ¿no es cierto? En el interrogatorio, los interrogatorios van a ustedes poder ver cómo siempre es necesario tener una mentalidad objetiva, preparada en la ciencia, preparada ya sea en la criminalística o en la criminología, o contar con un personal específicamente preparado tanto dentro de evaluación del testimonio como dentro de todo el lenguaje verbal y no verbal de una persona para que vean qué es lo que está tratando de decirnos y qué es lo que no nos está diciendo, pero combinado con nuestro trabajo criminalístico se puede llegar a un excelente final. La última escena, y sí, diciéndoles esto no les hago ningún spoiler, se lleva a cabo en Infiesto, que es lo que le da el nombre a esta película. Toda la historia se da en un pequeño pueblo de Asturias, en España, cuyo nombre deriva del latín infectum, que significa infección, en honor a una peste que hubo hace muchísimos siglos ahí en Infiesto, pero que completamente le da el nombre y la razón de ser a esta película. Yo creo que les va a gustar mucho, a mí me gustó mucho. Respecto del final, me lo cuentan aquí. Gracias a todos los que nos han comentado los videos, muchas gracias a todos los que nos siguen. En realidad hemos tenido mucha aceptación con nuestro pochoclo. Creo que les hemos podido llevar un muy buen trabajo adelante. Hoy quiero saludar a mis chicas que me acompañan siempre y a las que les agradezco mucho, mucho, mucho. A Lu, a Sofi, a Jime y a Emi. Gracias por todo, chicas, son excelentes. Y espero sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia, háganmela saber, que aquí estamos siempre para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Pochoclo Dream.